quizás si les pasó eso, que supongo que lo más probable es que sí, porque todos alguna vez sacamos una mala nota en algo, sintieron por ahí miedo de contárselo a sus padres. Por ahí quizás recurrieron a hacer alguna trampa, como por ejemplo esconder la prueba, cambiar la nota o algo así. Pero seguramente jamás hicieron ni escucharon que nadie hiciera algo tan espantoso como lo que sucedió en el caso de hoy. Esta es una de esas historias en donde quizás pequeñas cosas terminan llevando a una persona a su límite y mostrándonos hasta dónde puede llegar también la maldad humana, ¿no? Antes de comenzar, me gustaría comentarles que este episodio, este contenido puede ser consumido tranquilamente en formato de podcast por si quieren dejarlo de fondo mientras hacen otra cosa. De fondo van a estar escuchando sonidos de lluvia y truenos a modo de ambientación, así que les recomiendo, si es que pueden, que lo escuchen con auriculares para tener una mejor experiencia. Ahora sí, sin nada más que agregar, vamos a empezar. Este es el caso de Brenda Powell. Brenda nació el 19 de marzo de 1969 en Salem, Ohio. Desde joven tuvo una pasión increíble por ayudar a los demás, lo que la llevó a estudiar para ser especialista en vida infantil en la Universidad de Akron, ubicada también en Ohio. Después de sus estudios, Brenda se dedicó por años a ejercer su profesión en el Hospital Infantil de Akron, donde trabajaba con niños que enfrentaban cáncer y trastornos sanguíneos. Pero el compromiso de Brenda iba mucho más allá que su trabajo diario. Ella creó un programa para adolescentes con cáncer y organizaba actividades para que las familias celebraran cada logro de sus tratamientos. Todos quienes la conocieron describen a Brenda como una persona entregada, cariñosa y siempre presente para sus amigos y familiares. En 1995, Brenda conoció a Steve, el hombre que se terminaría convirtiendo en su esposo. Fue tan solo un año después, en 1996, que los dos se casaron y comenzaron a formar su familia en el lugar de siempre, Akron, Ohio. Con el tiempo tuvieron 2 hijos, un niño y una niña, Sydney la mayor y Andrew el más pequeño. Brenda y Steve se dedicaron a criar a sus hijos en un hogar lleno de amor y apoyo. Como una familia que decidió criar a sus hijos en un entorno rodeado de amor y cariño pudo terminar siendo víctima de un crimen tan espantoso. La vida de ellos había sido muy tranquila. Nadie se imaginaba que, al momento en el cual los hijos empezarían a estudiar en la universidad, todo cambiaría para siempre. Sydney, la hija mayor de los Powell, desde pequeña se destacó como una estudiante brillante y una joven con un gran futuro por delante. Ella asistió a la escuela primaria Saint Sebastian y luego continuó su educación secundaria en St. Vincent Mary High School, donde se graduó en el año 2018. Durante su tiempo como estudiante, Sydney no solo fue una estudiante de honor con calificaciones extraordinarias, sino que también se daba tiempo para participar en actividades extracurriculares como por ejemplo el fútbol. Sin embargo, la personalidad de Sydney era un poco enigmática. Al principio solía parecer tímida y reservada, pero todos, al conocerla bien, descubrían que en verdad era una persona alegre, divertida y bastante extrovertida. Cuando Sydney se acercó al final de sus años de secundaria, sus padres comenzaron a buscarle universidades. Realizaron visitas a varias instituciones, tanto dentro de Ohio como en estados cercanos, hasta que Sydney decidió postularse a Mount Union, una universidad que quedaba en Alliance, Ohio. Lo que más le atrajo a ella de Mount Union fue que era una universidad de tamaño pequeño y además que estaba muy cerca de Akron, a tan solo 45 minutos en auto. Esto le daba la oportunidad a Sydney de tener cierta independencia sin alejarse demasiado de su hogar. Más tarde, la joven consiguió una beca en esa universidad gracias a su buen rendimiento académico. Esto alivió claramente un montón la carga económica para su familia, porque por si alguno no lo sabe, en Estados Unidos las universidades son extremadamente caras.
y a veces los padres se pasan toda la vida ahorrando para pagarle esos estudios a sus hijos. El hecho de que Brenda consiguiera una beca puso muy felices a sus padres claramente, sobre todo a su madre, con quien ella tenía una muy buena relación. Eran prácticamente como mejores amigas. Incluso entre las dos solían tener un comportamiento como bastante juvenil. Se mandaban mensajes todo el tiempo, se enviaban memes e incluso se solían hacer bromas la una con la otra. Era una relación madre-hija en verdad especial y que todos admiraban. Regresando al tema universitario, Sidney Powell había encontrado en Mount Union la universidad perfecta para iniciar una nueva etapa en su vida. Todo parecía indicar que Sidney tenía un camino prometedor por delante, con una vida llena de oportunidades. Pero lamentablemente lo que sucedería después terminó transformando a esta historia de posible éxito en una tragedia inimaginable. En el otoño del año 2018, Sidney comenzó su vida universitaria como estudiante de primer año en Mount Union. Se mudó a los dormitorios del campus, donde compartía habitación con Lauren, su mejor amiga desde la secundaria. Su vínculo de amigas había sido tan fuerte durante la escuela que las dos habían decidido compartir cuarto en esta nueva etapa de sus vidas, haciendo que la transición fuera así más fácil para ambas. Consideraban que esta era la forma ideal de enfrentarse juntas a los nuevos retos y aventuras de la vida universitaria. Como verán, todo parecía estar perfectamente alineado para Sidney. Su familia estaba muy emocionada por verla crecer y enfrentarse a esta nueva vida. Claramente nadie se esperaba que sucediera algo como lo que pasaría tan solo unos meses después. Sidney estaba completamente emocionada por aprovechar todo lo que la universidad tenía para ofrecerle. Desde el principio se unió a una hermandad, hizo nuevos amigos y participó en actividades que le encantaban. Y aunque, como les conté, la universidad quedaba a tan solo 45 minutos de su casa en Akron, Ohio, Sidney casi ni volvía, excepto en los descansos obligatorios como las vacaciones de verano, invierno o el Día de Acción de Gracias. Sidney se sentía tan cómoda y feliz en su vida universitaria que no quería volverse los fines de semana a su casa. Quería disfrutar a pleno esa nueva etapa de su vida. Pero a pesar de que estaba muy ocupada con sus nuevas actividades, sus estudios y que no volvía a su casa, Sidney se mantenía en contacto constante con sus padres. Porque para ella aún esa conexión era muy importante, por más de que ahora estaba construyendo su independencia. No obstante, a pesar de todo, sus padres la extrañaban demasiado y solían esperar con ansias el momento en el cual Sidney regresara a casa. Y así también lo hicieron durante el verano del año 2019, cuando Sidney volvió de nuevo a su hogar. Durante aquel verano en su casa en Akron, Sidney consiguió un trabajo en el equipo de béisbol de las ligas menores de su ciudad, conocido como los Akron Rubber Ducks. Pasó todo ese verano trabajando y disfrutando de su tiempo libre junto a su familia y a su amiga Lauren. Después del verano, regresó a la universidad para comenzar su segundo año en otoño del 2019. Como de costumbre, Sidney completó su semestre y volvió a casa para las vacaciones de Navidad. En enero de 2020, cuando finalizó el descanso de verano, Sidney una vez más empacó todas sus cosas y se regresó a la universidad. Algo interesante sobre esta universidad de Mount Union es que tenía un portal para estudiantes y padres. A través de ese portal, los padres podían acceder a cierta información sobre sus hijos, podían pagar las matrículas y hacer otro tipo de gestión. Sin embargo, este acceso estaba condicionado, pues solo los estudiantes podían permitirle el acceso a los padres para que vieran su información, ya que como eran ya mayores de 18 años, tenían derecho a la privacidad. Pero la verdad era que los padres de Sidney jamás habían intentado acceder a ese portal, porque, por ejemplo, no tenían interés en ver las calificaciones de su hija, porque confiaban totalmente en ella. Sabían que desde siempre había sido una persona súper responsable y que tenía buenas notas. Así que, digamos, jamás se tomaron el tiempo de ingresar a dicho portal. Pero a principios del año 2020, algo comenzó a preocupar a Steve, el padre de Sidney. Había querido por primera vez aquel mes ingresar al portal de estudiantes de Mount Union, con el objetivo de pagar la matrícula.
pero cada vez que lo intentaba el sistema no se lo permitía. El padre de Sydney así no lograba entonces acceder al portal para ver la información de su hija. Es por ello que el hombre decidió comunicarse con Sydney para ver si ella le podía aclarar algo de lo que estaba pasando. Sydney le aseguró que no pasaba nada grave, que simplemente se trataba de un error del sistema, y que hablaría con la universidad para ver si lo podían resolver. Sin embargo, pasaban los días y nada cambiaba. El padre de Sydney seguía sin poder acceder al portal. Y ya Steve se empezó a preocupar porque él necesitaba pagar la matrícula de la universidad. Bajo toda esta situación, el día 3 de marzo, Steve, tras volver a fallar en su intento de ingresar al portal de la universidad, decidió llamar a la institución para averiguar qué era lo que en verdad estaba pasando. Pero lo que le dijeron en esa llamada dejó a Steve totalmente helado. Según la universidad, Sydney ya no estaba matriculada como estudiante. Steve quedó en completo shock al escuchar esto. No tenía sentido. Hasta donde él sabía, Sydney había estado asistiendo a clases como siempre. Pensó que quizás se trataba de un error o de un malentendido. Pero lo cierto era que esta llamada sería el inicio de la develación de un misterio que lo cambiaría todo. Steve, intentando averiguar un poco más de lo que estaba pasando, preguntó a la universidad cuánto tiempo llevaba Sydney sin estar matriculada. Pero la respuesta que le dio la institución no fue de mucha ayuda, pues debido a ciertas políticas de privacidad no podían compartir tan fácilmente esa información. En su lugar, los de Mount Union le dijeron que hablara directamente con su hija Sydney. Steve tomó la decisión de, antes de intentar hablar con su hija, seguir investigando un poco más por su propia cuenta. Y así descubrió algo que fue como un golpe inesperado. Steve se dio cuenta de que Sydney había sido suspendida académicamente en diciembre del 2019, tras reprobar 3 de las 4 materias de su semestre de otoño. Esta suspensión no era permanente, es decir, no era tan grave. Significaba que Sydney no iba a poder asistir a la universidad durante un semestre, pero sí podía regresar al siguiente. Además, cuando un estudiante de Mount Union vuelve después de una suspensión, conserva los créditos acumulados hasta el momento y puede volver a tomar las materias que reprobó para obtener un mejor promedio. Así que así, aunque la suspensión de Sydney no era la ideal, tampoco era el fin del mundo. La universidad ofrecía varias formas de redimirse y recuperar el camino, pero todo esto parecía estar bastante lejos de lo que Steve creía saber sobre su hija, pues él creía que tenía una hija responsable, sincera, que hablaría con él si le pasara algo como una suspensión, no que se lo mantendría en secreto. Pero la historia de Sydney era mucho más complicada de lo que parecía. Como les conté, Sydney, en cuanto entró a la universidad, se unió a una hermandad e hizo muchos amigos. No obstante, en otoño del año 2019 sus calificaciones comenzaron a bajar, como para que Sydney pasara a un periodo de prueba académica. Como Sydney no cambió nada, la universidad decidió directamente cancelarla como estudiante. Pero ella, aun siendo consciente de la suspensión, volvió al campus cuando comenzó el año, es decir, a principios del 2020. Como no queriendo aceptar la situación. Además, cuando un estudiante es suspendido de esta manera, la universidad le envía una carta. Esa carta debe ser firmada y contestada por el estudiante. Pero cuando la carta llegó a las manos de Sydney, ella jamás la firmó ni la devolvió. En lugar de eso, decidió seguir actuando como si nada hubiera pasado, ignorando la situación por completo. Sydney siguió asistiendo a clases, yendo a las reuniones de la hermandad, y además seguía viviendo en el campus, algo que no está permitido si no sos estudiante de la universidad, claramente. La administración de Mount Union, al darse cuenta de esto, organizó varias reuniones con Sydney para comentarle básicamente que tenía que irse del campus. Incluso los de la universidad le ofrecieron a Sydney ayuda para hablar con sus padres y explicarles la situación y demás. Pero Sydney mintió diciendo que ella ya les había avisado a sus padres. Además, inventaba excusas para quedarse en el campus. Por ejemplo, en un momento dijo que sus padres estaban de vacaciones y que por lo tanto no podía recibir la ayuda de ellos para mudarse.
Finalmente, el día 24 de febrero fue la última reunión que Sydney tuvo con la administración de la universidad. Ese día ella fue obligada a desalojar su dormitorio en el campus. Desde ese día hasta el 3 de marzo, que fue cuando su padre descubrió toda la verdad, Sydney se estuvo quedando en diferentes hoteles, en donde pagaba todas las noches en efectivo. Como que estaba haciendo todo lo posible por ignorar la realidad que tenía que enfrentar. Aquel día en el cual Steve descubrió que su hija Sydney había sido suspendida de la universidad, claramente se preguntó en dónde estaba viviendo su hija, porque sabía que no podía estar en el campus. Por esas coincidencias de la vida, justo ese mismo día, a Steve le llegó una notificación de la aplicación Life 360. Esta aplicación, mediante una suscripción, te permite ver la ubicación en tiempo real de las personas y te envía notificaciones cuando esas personas llegan a lugares específicos. A Steve, en ese momento, mientras él estaba en el trabajo, le llegó la alerta de que Sydney estaba en la casa familiar, lo que sería extraño si ella siguiera en la universidad. Era como si Sydney hubiera sabido que su padre había descubierto la verdad o algo así, porque justo ese día fue que dejó uno de los hoteles en donde estaba y se volvió a la casa de sus padres. En cuanto Steve vio esa notificación, decidió irse del trabajo hacia la casa para confrontar a su hija en persona. Para que Sydney no supiera que él estaba en camino, Steve dejó su teléfono en la oficina. Se subió a su auto y se fue de inmediato a la casa. Steve sabía que Brenda, su esposa y la madre de Sydney, tenía mucha conexión con su hija y que tenía una habilidad especial para tratar ciertos temas con ella, por lo que Steve pensó que Brenda era la persona adecuada para ayudar a Sydney en ese momento. Es así como Steve, mientras manejaba hacia su casa, llamó a Brenda y le explicó toda la situación. Le contó que Sydney había sido dada de baja de la universidad y que claramente necesitaban hablar de eso con su hija. Brenda, al enterarse de esto, tomó la decisión de salir temprano de su trabajo e ir a su casa para hablar con Sydney. Pero de los dos padres fue Steve quien llegó primero a la casa familiar a las 11:30 de la mañana. Allí se encontró con Sydney y, directamente sin vueltas, decidió preguntarle sobre lo que había pasado en la universidad. Steve le dijo a Sydney que él iba a tratar de ser lo más comprensivo posible con ella, ya que sabía que ella era una joven brillante y que siempre había sido una excelente estudiante. Le dijo a Sydney que él no entendía muy bien qué estaba pasando, por qué ella se había descuidado tanto en sus estudios y sobre todo por qué les había mentido. Sydney le contestó que ella se sentía perdida, que no sabía qué hacer con su vida académica y que además todos sus amigos estaban muy seguros de la carrera que querían seguir. Decía que parecía que sus amigos tenían todo resuelto cuando ella no. Y esto es algo que creo que súper puede pasar cuando uno elige una carrera universitaria, de sentir que quizás no es lo tuyo, que quizás no quieres dedicarte a eso toda tu vida para nada. Y a veces ese momento, ese clic llega rápido, es decir, a los 18, 19 años, y otras veces llega más tarde, quizás a los 23, 24. Puede llegar en cualquier momento, en verdad. Y siento que no está mal que pase, nada más que como que en la sociedad está mal visto que una persona diga, no sé, ay, voy a dejar mi carrera a los, no sé, 23 años para empezar una de cero. Como que se ve mal eso. Y muchas personas terminan estudiando, terminando y después dedicándose a carreras y profesiones que descubrieron que en verdad no les gustaba. Porque la realidad es que a los 18 años uno es muy chico para elegir una carrera universitaria, siento yo. O sea, estás eligiendo a algo que técnicamente te vas a dedicar toda tu vida. Y siento que te falta demasiada vida a los 18 años como para tomar una decisión tan fuerte o incluso como para conocerte tan bien a vos mismo. Pero bueno, la sociedad nos hace hacer eso. Yo me pongo a pensar en cómo era a los 18 y digo, no sé cómo se pretendía que tenga mi vida así de resuelta en ese momento. Afortunadamente tuve suerte porque elegí una carrera que hoy en día me gusta, pero me la cuestioné un montón en muchas etapas de la vida, ¿no? Y dije, ¿hice bien en estudiar esto? Por suerte hoy me siento súper segura, sé que estudié lo que en verdad más me gusta, pero bueno, tuve como varios momentos de autodescubrimiento en los que nada, en los que dudé porque se me vino, no sé, la chispita de querer probar otras cosas y nada, y tener como otras experiencias.
Así que creo que nada, que lo que le pasaba a Sydney era súper válido y entendible y súper charlable, por ejemplo, con tus padres. Y Steve pensó exactamente lo mismo, pues en lugar de enojarse con su hija, le mostró su apoyo. Le dijo que todo iba a estar bien, que iban a trabajar juntos en ello y que al final todo se resolvería. Tras esa conversación, Steve le dijo a Sydney que él tenía que volverse al trabajo, pero que su madre llegaría pronto para hablar con ella. Así que así Steve se fue de nuevo al trabajo y dejó que Brenda fuera a la casa para seguir hablando con Sydney. Aproximadamente a las 12:15 del mediodía, Brenda le escribió a Steve comentándole que ya estaba camino a la casa. Y unos minutos después, a las 12:36, llegó a la misma. La mujer dijo que ya se había comunicado con la universidad y que estaba esperando una llamada por parte de la institución. Unos minutos después, a las 12:41, Steve le escribió de nuevo a Brenda para preguntarle qué había hablado con la universidad. Pero en lugar de una respuesta por parte de su esposa, Steve terminó recibiendo una llamada de parte de un amigo suyo. Una llamada que cambiaría todo para siempre. Mientras Brenda estaba en la casa hablando con el Departamento de Relaciones Estudiantiles de Mount Union para aclarar todo lo sucedido con la suspensión de Sydney, algo extraño ocurrió. La llamada entre la mujer y la universidad comenzó normal, pero en un momento, de la nada, los de la universidad comenzaron a escuchar unos ruidos extraños, como si fueran gritos y golpes fuertes. Los sonidos se empezaban a escuchar tras el teléfono cada vez de forma más fuerte y consistente. Y esto hizo que las autoridades de la universidad se asustaran porque no entendían qué era lo que estaba pasando. Intentaron llamar a Brenda diciéndole «Brenda, ¿estás ahí?», pero no obtenían respuesta. Lo único que se escuchaba tras el teléfono eran esos gritos y golpes extraños. Hasta que, en un instante de la nada, todo quedó en total silencio. Y unos segundos después, una voz apareció del otro lado de la línea. Era una voz de una mujer que decía ser Brenda y que afirmaba que todo estaba bien. Los funcionarios de la universidad al principio creyeron que sí era en verdad Brenda, pero después se dieron cuenta que no era la voz de ella. No obstante, sí conocían esa voz. Quien estaba hablando detrás del teléfono era Sydney, intentando hacerse pasar por su madre. En ese preciso momento, las autoridades de la universidad, sin entender muy bien qué era lo que había pasado, se comunicaron con los oficiales y les comentaron más o menos la situación que acababan de vivir. De inmediato, una patrulla fue enviada a la casa de los Powell para hacer un chequeo de bienestar. Fue en ese momento que Steve recibió aquella llamada por parte de un amigo de él. En dicha llamada, el amigo le dijo que la policía estaba yendo hacia su casa. Steve claramente no entendía nada. Intentó llamar a Brenda y a Sydney varias veces, pero no obtuvo respuesta. Hasta que finalmente Sydney contestó. Estaba llorando tras el teléfono y le dijo a Steve, su padre, que alguien había entrado a robar a la casa y que además había sucedido algo espantoso. Minutos después, la policía llegó a la casa. Desde fuera se dieron cuenta de que una de las ventanas estaba rota y que los vidrios estaban esparcidos por todas partes. Al entrar a la casa, los oficiales vieron a Sydney. La joven tenía las manos cubiertas de sangre. Estaba llorando, gritando y temblando. Por otro lado, Brenda, la madre de Sydney, se encontraba tirada en el suelo, también cubierta de sangre, pero agonizando del dolor. Sydney les dijo a los oficiales de policía que alguien había entrado a su casa para robar y que justamente el asaltante había atacado a su madre. Contó que cuando el asaltante ingresó a la casa, su madre le dio instrucciones a Sydney de que saliera y buscara ayuda. Ella lo hizo, pero tras no encontrarla volvió a la casa. Cuando llegó, encontró a su madre ya en ese estado, tirada en el suelo y desangrándose. Toda la casa estaba en un completo desorden. Había vidrios rotos, muebles volteados y varias señales claras de que había habido una lucha. Sin poder perder tiempo, Brenda fue llevada de urgencias al hospital, pero lamentablemente falleció ese mismo día debido a sus heridas. El forense concluyó que Brenda había recibido 23 puñaladas y varios golpes en la parte posterior de su cabeza.
Sidney, ante los paramédicos, siguió sosteniendo su versión, en la que afirmaba que alguien había interrumpido en su casa para robar, y que su madre le había pedido que se fuera para pedir ayuda. La joven, mientras contaba todo esto, lucía alterada, frenética y nerviosa. Los paramédicos intentaban calmarla, pero claramente Sidney se encontraba en una especie de estado de shock. Lo que le pareció extraño tanto a la policía como a los médicos fue que Sidney tenía sus manos totalmente cubiertas de sangre. Y si ella ni siquiera había estado presente en el momento del ataque, ¿por qué tendría tanta sangre? Sidney, para aclarar esto, explicó que cuando volvió a su casa tocó a su madre, en un intento de ayudarla, y que por eso tenía las manos con sangre. No obstante, la joven no solamente tenía sangre, también presentaba cortes y rasguños en diferentes partes del cuerpo. Además, los oficiales notaron que la ventana de la casa estaba rota desde adentro, algo que no encajaba con la versión del robo, ya que si alguien hubiera querido entrar para robar, habría roto la ventana desde fuera. Todo indicaba más que nada que la escena había sido preparada para simular un robo. Ante todo esto, esta historia de Sidney del supuesto asalto no le pareció muy creíble a los policías. Creían que Sidney se había inventado toda esa historia del supuesto intruso en la casa. Y lo que ayudó a los investigadores a terminar de confirmar estas dudas fueron diferentes declaraciones que dieron las autoridades de la Universidad Mount Union. Ellos contaron que mientras hablaban por teléfono con Brenda, de la nada empezaron a escuchar gritos, golpes y sonidos extraños, y que después fue Sidney quien tomó el teléfono intentando hacerse pasar por su madre. Este detalle fue clave para los investigadores, que en base a ello comenzaron a armar una línea de tiempo de todo lo que había pasado aquel día de los hechos. Todo comenzó ese día cuando Steve se dio cuenta de que no podía acceder al portal de la universidad de su hija Sidney. Después de que él se enterara de toda la verdad, sucedió todo lo que les comenté. Steve le contó toda la verdad a su esposa Brenda, salió del trabajo, fue a hablar con su hija, después se volvió, y unos minutos después Brenda llegó a la casa para hablar con Sidney. Lo que sucedió fue una pelea entre Sidney y Brenda mientras esta última hablaba con la universidad. Como les conté, mientras la mujer hablaba con los funcionarios de la misma, de la nada se empezaron a escuchar sonidos de golpes y gritos. Y esto era porque mientras Brenda hablaba por teléfono, Sidney de la nada la atacó con una sartén de cocina y después la apuñaló varias veces con un cuchillo. Los sonidos que las autoridades de la universidad escuchaban tras el teléfono eran los gritos desesperados de Brenda, quien estaba siendo literalmente asesinada en ese momento. Y lo peor de todo fue que su propia hija le estaba quitando la vida. Sidney se dio cuenta en ese preciso momento que toda su mentira iba a salir totalmente a la luz, porque su madre iba a hablar con las autoridades de la universidad. Fue por eso que tomó la decisión de quitarle la vida a su madre, para impedir que ésta tuviera aquella conversación con las autoridades de la institución. La policía, al investigar en el teléfono celular de Sidney, descubrió que las conversaciones entre madre e hija eran bastante normales al principio. Como les comenté, ellas se solían mandar memes, cosas divertidas, se hacían bromas, tenían al parecer una relación muy buena. Pero los investigadores descubrieron, tras analizar más mensajes, que durante el último tiempo ya Brenda había empezado a sospechar de que algo extraño sucedía entre su hija y la universidad. El 25 de febrero le envió un mensaje a Sidney diciendo: ¿por qué siempre siento que me estás estafando? Solo recuerda que necesitas buenas notas para mantener tu beca. Sidney, en respuesta a este mensaje, le aseguró que todo estaba bien y que sus calificaciones eran en verdad buenas. Al parecer, Brenda estaba más que nada interesada en ocultarle toda la verdad a su madre y llegó hasta las últimas consecuencias para sostener su engaño. Tomó la decisión de literalmente asesinar a la mujer quien le había dado la vida para que ella no descubriera sus mentiras. El 6 de abril, más de un mes después del crimen, Sidney fue arrestada oficialmente y acusada de asesinato, asalto agravado y manipulación de pruebas. Aunque la joven no fue a una prisión preventiva, sino que estuvo recluida en un hospital psiquiátrico en donde le hicieron varios estudios y donde finalmente le diagnosticaron esquizofrenia. La esquizofrenia generalmente
o mayormente, se suele manifestar en la adolescencia o más o menos entre los 20 y 25 años, que era justamente la edad de Sidney, quien tenía 19 años en ese momento. Los paramédicos dijeron que Sidney estaba experimentando largos periodos de pensamientos lúcidos, pero que eran interrumpidos por episodios psicóticos graves e importantes. Los psiquiatras se dieron cuenta de que Sidney en verdad no había asesinado a su madre para continuar sosteniendo su mentira, sino que más bien había cometido ese acto bajo un estado de locura. Tras recibir el diagnóstico, Sidney fue tratada con medicamentos y logró estabilizarse lo suficiente como para poder quedarse en casa junto a su familia mientras esperaba su juicio. A diferencia de lo que suele suceder en otros juicios por asesinatos, en este caso, el padre de Sidney y esposo de la víctima manifestó que él no quería que su hija fuera acusada. Durante una audiencia previa al juicio, Steve expresó: «No sé por qué estamos haciendo esto. Esto no es lo que nadie quiere aquí. No sé cómo ella puede manejarlo. No sé cómo yo puedo manejarlo. Estoy tratando de mantener a mi familia unida». A pesar de la oposición de su padre Steve, el juicio de Sidney comenzó el 7 de septiembre de aquel año 2020. La fiscalía, por su parte, sostuvo que Sidney había cometido el crimen de forma calculada y vengativa contra su propia madre. Ellos creían que la joven había atacado a Brenda porque había descubierto su secreto. Según la fiscalía, además, Sidney había planeado todo el crimen y no estaba bajo un estado psicótico al momento de cometerlo. Para sostener esta idea, dijeron que Sidney había transformado toda la escena del crimen para simular un robo y que no habría llegado a hacer eso si estaba pasando por un estado psicótico alterado, sino que más bien todo eso parecía concordar mejor con una persona que había planificado todo el hecho. Por su parte, la defensa de Sidney claramente sostuvo que la joven había asesinado a su madre bajo una crisis psicótica. Afirmaron que Sidney efectivamente había sido diagnosticada con esquizofrenia tras el crimen y que había estado recibiendo tratamiento con medicamentos. La defensa presentó a un psicólogo que testificó y dijo que Sidney estaba perdiendo el control de su propia realidad, mintiéndole a sus padres y creándose a ella misma una imagen falsa de su vida. Ella fingía no solamente ante los demás, sino también ante ella misma, que aún era estudiante cuando no lo era, lo que provocó que cayera en un ciclo de mentiras y confusión. Steve, el padre de Sidney, fue llamado a declarar en defensa de su hija. Él aseguró que Sidney jamás mostró signos de problemas mentales, ni era conocida por ser violenta. Tenga sentido o no, el hombre hacía todo lo posible porque Sidney quedara totalmente impune de la situación, porque como les comenté, él no quería que su hija fuera condenada de ninguna manera. Un testimonio importante durante el juicio fue el de Lauren, la compañera de cuarto y mejor amiga de Sidney. Ella describió a Sidney como una persona carismática, extrovertida y siempre llena de alegría. Dijo que no notó ningún cambio importante en ella antes del 3 de marzo, es decir, del día del crimen. Sin embargo, Lauren sí mencionó que Sidney jamás le había contado sobre su situación académica. Solo le dijo que estaba teniendo problemas con sus estudios y que necesitaba más tiempo para concentrarse en ellos, pero jamás le dijo que había sido suspendida directamente de la universidad. La última vez que Lauren vio a Sidney fue justamente la noche anterior al crimen, el 2 de marzo, cuando fueron con otras amigas a una fiesta. Según Lauren, el comportamiento de Sidney durante la misma fue normal, no notó nada extraño en ella. Durante el juicio, Sidney fue vista en la sala llorando mientras iba escuchando los testimonios de las diferentes personas. Un día le pidió permiso al juez para ausentarse a la audiencia, y el comportamiento de Sidney había sido tan emocional los días anteriores que el juez decidió acceder al pedido. La pregunta en este caso más que nada era si Sidney estaba en condiciones de ser juzgada como una persona normal o no. Porque si una persona tiene un diagnóstico o un problema psiquiátrico importante, no se lo juzga como alguien normal, entre muchas comillas, sino que se le suelen dar otro tipo de condenas, como por ejemplo pasar X cantidad de tiempo recibiendo tratamiento psiquiátrico. Después de que terminó el juicio, básicamente todo quedó en manos del juez. Sidney Powell finalmente en el año 2023 fue sentenciada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de los 15 años y fue condenada por asesinato.
como una persona que había actuado con total lucidez y consciente de lo que hacía. Así que esa fue la decisión que tomó finalmente el juez con ella. La juzgó como una persona que no tenía ningún tipo de problema psiquiátrico, digamos, ¿no? Y que podía, como les comenté, ser juzgada como alguien más. No sé qué opinarán ustedes sobre este veredicto. La verdad yo no sé mucho qué pensar, pero si les soy honesta, en verdad siento que Sydney sí podría haber estado sufriendo de esquizofrenia, porque no sé, es como que me parece un montón tomar la decisión de quitarle la vida a tu madre así de la nada, porque está a punto de descubrir un secreto que encima tampoco es tan grave. O sea, es como que, como les dije, ella podía volver al siguiente semestre a la universidad. No sé, me parece todo como un montón. Obviamente cada persona es un mundo y todo, pero no sé, siento como que me falta justificación. No se encontraron, al menos no salió públicamente, que se hayan encontrado otros problemas que Sydney hubiera tenido con su madre como para, no sé, decir que se justifica más que ella se haya enojado tanto. Obviamente nada justifica en sí un crimen, pero me doy a entender, ¿no? Como un móvil más sólido, a eso me refiero. Entonces creo que, no sé, creo que en verdad ella sí estaba sufriendo quizás de algún tipo de brote psicótico o algo así, porque además está este tema de que ella como que se creaba una realidad que ella quería vivir, simulando que seguía en la universidad. O sea, eso es bastante extraño de por sí. Así que, no sé, desde mi punto de vista, así con la información súper superficial que hay, no sé si estoy tan de acuerdo con el veredicto del juez, pero bueno, esa es simplemente una opinión. Coméntenme qué opinan ustedes sobre toda esta historia, y si les resultó de interés, no olviden suscribirse al canal para activar la campanita de notificaciones y así YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo video. Antes de despedirme les voy a mandar un saludo a todos los miembros del canal, y ellos son Ana Catalina Po, Pedro MF, Amaya, Sandra Escobar MD, Laura Elena Garrido, Jacqueline Castellanos, Laila, Rebeca Guzmán, Pamela Sánchez y Kaele. Un beso enorme, muchas gracias a todos ustedes por apoyar este proyecto. En la pantalla les van a estar apareciendo todas las cosas que siempre les aparecen, mis redes sociales y otro tipo de información. Y hasta aquí llegó todo por hoy. Les mando un beso a todos los que están ahí, muchas gracias por verme, por escucharme si así fue el caso, y yo los veo la próxima en la siguiente historia.